En una entrevista con People, Jeanette McCurdy explicó cómo es que la relación con su mamá la afectó tanto que le ocasionó un desorden alimenticio originado por el abuso emocional que sufrió. La vida puede ser oscura y desordenada. Nadie tiene una vida perfecta. Mis primeros recuerdos de la infancia fueron de pesadez y caos. Las emociones de mi madre eran tan impredecibles que era como caminar en una cuerda floja todos los días. Las variaciones del estado de ánimo eran diarias. Mi mamá siempre había soñado con ser una actriz famosa y se obsesionó con convertirme en una estrella. Sentí que mi trabajo era mantener la paz y quería hacer feliz a mi mamá, confesó Jeanette a la revista. Además, Jeanette menciona que desde que era una niña, su madre le decoloraba el cabello, le blanqueaba los dientes y le comenzó a contar las calorías consumidas, llevándola a sufrir un desorden alimenticio. Mi mamá decía que me podía enseñar a contar calorías y que seríamos un equipo, pero que tenía que guardar el secreto. Pensé que este era una oportunidad para que mi mamá y yo nos acercáramos, dijo a People. Jeanette confesó que a veces comía menos de 1000 calorías al día, pues quería que su madre se sintiera orgullosa, y cuando fue elegida para interpretar a Sam Puckett en iCarly, ella era anoréxico, ocultando su padecimiento en todo momento, además de evitar la comida a toda costa. Irónicamente, el sello de mi personaje es que ama la comida. Tenía escenas en las que se suponía que tenía que comer y tenía una cubeta para escupir. Pero me daba terror que todavía me quedara con calorías en mi cuerpo. No me di cuenta de lo intensa que era, pero estoy segura de que todos lo atribuían a los cambios normales del cuerpo, expresó la artista. Luego del fallecimiento de su madre a causa del cáncer, la famosa desarrolló el trastorno de bulimia. Cambié por atracones de comida. Comía todo lo que había a mi vista. La bulimia se apoderó de mi vida muy rápido. Vomitaba 10 veces al día y no podía parar. Pero el ciclo de la bulimia me mantenía nublada. Era un trabajo de tiempo completo. Entonces no había espacio de lidiar con mis problemas o llorar por mi madre, mencionó. Sin embargo, después de años de esta batalla, Jeanette tuvo dos momentos claves que le hicieron reflexionar y tratar de buscar ayuda. Uno de estos fue cuando se desmayó en el baño de Miranda Crossroad. Me desmayé en el baño de mi amiga. Había vomitado y me desmayé en el piso de mármol frío. Eso me aterroriza porque pude haber muerto, ahogarme en mi propio vómito, contó. El otro suceso fue cuando perdió un diente en el baño de un avión. Esto sucedió por acabar con el esmalte de los dientes por los ácidos estomacales. Después de 2 años de terapia dialéctica conductual, la artista no solo superó estos trastornos, sino también perdonó a su madre. La comida era mi mecanismo de defensa. No he tenido atracones de comida o me he purgado o restringido en años. Y me siento profunda y fuertemente de decir que finalmente me he recuperado. Fui un desastre durante mucho tiempo, pero ya no pienso en la comida de una forma obsesiva. Y una vez pensé que eso era imposible, reflexionó. Su madre también insistió en realizar exámenes vaginales y mamarios y nunca dejar que su hija se duchara sola. Sé que si mi madre estuviera viva, aún tendría un trastorno alimentario. Fue solo la distancia de ella lo que me permitió recuperarme, dijo McCurdy, quien se recuperó en 2018. La ex actriz se sentía muy reprimida y retrasada en su desarrollo, debido al control de su madre, y solo después de la muerte de Debbie fue que ella se rebeló. Tuvo relaciones sexuales y experimentó con el alcohol por primera vez. Durante años luchó con la bulimia continua y la dependencia del alcohol, hasta que finalmente hizo algunos cambios drásticos. No sabía cómo encontrar mi identidad sin mi mamá, y no voy a mentir, fue muy difícil llegar aquí, pero ahora estoy en un lugar en mi vida que nunca hubiera pensado que fuera posible, y finalmente me siento libre. Lamentablemente, todos los sucesos que el artista padeció suceden a diario, y en ocasiones las personas sufren en silencio, como bien ella dice. Si conoces a alguien que esté pasando por alguna situación similar o esa persona eres tú, por favor busca ayuda con los especialistas correspondientes. La salud es muy importante para todos. De igual manera, no olvides denunciar cualquier agresión física o emocional a las autoridades correspondientes. La salud mental es igual de importante que la física.